de suma importancia que se está abriendo porque a pesar de que pertenecemos al mismo continente, desafortunadamente a veces los investigadores e investigadoras tendemos a enfocarnos única y exclusivamente en la región en la que nosotros vivimos, en la región en donde nosotros nos trabajamos. Entonces, considero de que en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de compartir el conocimiento tanto desde México, Centroamérica, Panamá y los países del sur, y creo que va a ser una experiencia pues enriquecedora para todas y todos. Bien, como decía la doctora De Vila, vamos a procurar desarrollar el tema acerca de los desafíos de la migración de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y de México. Bien, esta denominación acerca de los países del Triángulo Norte de Centroamérica es un término relativamente nuevo y se refiere exclusivamente a Guatemala, Honduras y El Salvador, que prácticamente a partir del 2010 aproximadamente estamos atravesando una difícil situación porque en los tres países somos víctimas de la violencia social generada por los grupos de maras, no sé, pandillas, los estadounidenses les dicen gang, y tenemos de que debido a esa violencia social generada por ellos, estamos pues teniendo flujos migratorios relativamente nuevos, y me estoy refiriendo específicamente a el desplazamiento interno forzado y a la migración internacional por violencia social, pero generada exclusivamente por estos grupos, no por guerras, no por violencia de género. Entonces nos han empezado a llamar países del Triángulo Norte de Centroamérica, y pues este es un fenómeno que también se ha generalizado en México. En Nicaragua y en Costa Rica no se ve este fenómeno. Bien, entonces pasaríamos a leer la pequeña agenda. Tengo una introducción, causas de la migración, quiénes son los que migran, las características generales de la migración, los retos y desafíos de los estados, gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil y obviamente desde la academia. Bien, tenemos nosotros, estos son datos generales, que el siglo XXI se ha considerado como el siglo de las migraciones, en el sentido de que estamos atravesando por una era histórica dominada por la globalización y la instauración del capitalismo a nivel global, y con la implementación de el neoliberalismo, que implica pues la creación de mayores asimetrías dentro de lo económico, de lo político, de lo social. Estamos en este momento desde el punto de vista geopolítico, pues atravesando una transición desde un mundo unipolar hacia un mundo multipolar, que está generando también grandes flujos migratorios por los diferentes problemas, guerras cubiertas bajo problemas de terrorismo, de desavenencias de tipo religioso, supuestamente, cuando han sido pueblos y países que han vivido desde siglos de forma pacífica, pero hoy los intereses geopolíticos pues los están enfrentando, y eso implica pues en la generación de un flujo constante, creciente de personas refugiadas, personas que están saliendo de África del Norte, que están saliendo del cercano oriente, ¿verdad? Y también pues desde acá de América Latina. Bien,
Entonces, de acuerdo a la OIM, para el año 2015 teníamos aproximadamente 244 millones de personas migrantes internacionales que equivaldrían al 3.3% de la población mundial. Sin embargo, ya el año pasado, durante el Día Internacional de la Persona Migrante, el 18 de diciembre, se mencionaba de que ya superamos los 250 millones de personas migrantes a nivel internacional, ¿sí? De acuerdo a datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para el año 2016 se contaban con 65.6 millones de personas refugiadas en el mundo, y estas personas refugiadas, como decía anteriormente, ya no solamente por las guerras, sino de que también por la violencia social de diferente tipo que se está dando, sobre todo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y también pues refugiados por cambio climático. Sabemos nosotros desde los años 90 que se ha venido incrementando más la cantidad de personas refugiadas por cambio climático, pero pues es hasta estos momentos que se ha incrementado las manifestaciones de ese cambio climático que se están visibilizando. Bien, también queríamos acotar de que la trata de personas y el tráfico ilícito de personas es uno de los negocios más fructíferos después del narcotráfico y del tráfico de armas. Como ejemplo, nosotros en nuestro país, donde tenemos una economía dolarizada, lo normal en pagar eran 5, 6 mil, 7 mil dólares por persona, ¿sí? Sin embargo, a partir del año 2014, finales del año 2014, como producto de la implementación del Plan Frontera Sur, por México, pero subsidiado por Estados Unidos, los precios han aumentado, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando de 10 mil, 12 mil e inclusive 15 mil dólares por persona para llevarlos de forma segura, y digo entre comillas supuestamente porque pues nunca se sabe si las personas van a llegar, ¿verdad? Entonces, estos serían como datos generales acerca de la migración, porque como tengo muy poquito tiempo. Bien, entonces pasaríamos a las causas económicas que generan las migraciones en los países del Triángulo Norte. Bien, entonces, en primer lugar tenemos las causas económicas. Ya decíamos al inicio de que la implementación de las medidas neoliberales a nivel global pues están generando enormes asimetrías económicas, y estas asimetrías económicas están afectando mucho más pues a las personas trabajadoras. Y tenemos entonces también de que normalmente las economías en nuestros países, que han sido economías agrícolas, con un incipiente desarrollo de la industria ligera, porque no tenemos industria pesada, pues, entonces, aparte de que nos estamos terciarizando como economías, tenemos de que se da una flexibilización laboral. Ello implica pues de que las personas trabajan por hora y pierden ellos la seguridad social, pierden el sistema de pensiones, y realmente pues ello implica que las condiciones económicas de estas personas son mucho más deplorables, y por ello pues se ven obligados a emigrar de su país. También dentro de las causas económicas, pues, tenemos que recalcar de que no hay políticas del Estado para velar para de que los salarios sean salarios decentes de acuerdo a lo implementado por la Organización Internacional del Trabajo. O sea, es decir, trabajo decente que
te permita subsanar todas las necesidades básicas, y aparte de ello, pues el derecho al ocio, el derecho a las vacaciones, el derecho a una pensión justa, acceso a la educación y demás. Entonces, los países del Triángulo Norte y México, pues estamos careciendo de todas estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de El Salvador, tenemos de que la mayoría de las personas cuando migran, estamos hablando entre un 50 a un 68%, cuando toman la decisión de migrar, sí tenían un trabajo permanente, pero las escalas salariales son tan precarias de que no les permite pues subsanar todas sus necesidades y por ello migran, ¿sí? Tenemos también, bueno, pasando ya a la reunificación familiar, por ejemplo, estos tres países, sus flujos migratorios masivos empiezan a finales de los años 70, los años 80, sobre todo Guatemala y El Salvador, porque estaban viviendo una guerra civil en ese momento. Honduras se incorpora posteriormente ya prácticamente en el siglo XXI, y México pues de que esa es una migración tradicional desde prácticamente principios del siglo XX e incrementada sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo pues personas que se dedicaban a la agricultura, los pisqueros, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que estas personas que fueron migrando crearon amplias redes sociales en sus países de destino, especialmente en Estados Unidos, y tenemos nosotros que a partir de finales de los años 90 se da una serie de legislaciones mediante las cuales las personas pueden regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, lo cual les permite poder hacer esos procesos de reunificación familiar. Entonces quiere decir pues de que la reunificación familiar pues es otra de las causas de la migración en México y los países del Triángulo Norte. Eso que quiere quitar en estos momentos el señor Donald Trump, ¿verdad? Por otro lado, otra de las causas vigentes de la migración, como ya lo mencionaba anteriormente, es la violencia social. Tenemos que México, Guatemala, El Salvador y Honduras, todos padecemos de esta violencia social. Nosotros por las maras, y en México sobre todo pues por los carteles del narcotráfico, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento interno sumamente importante, y ese desplazamiento trae otras consecuencias de las cuales no vamos a hablar en este momento porque si no alcanzamos, ¿verdad? Entonces tenemos de que la violencia social está generando no solo el desplazamiento interno forzado, sino que también la migración forzada. O sea, las personas o se van y sobreviven o no se van, y lo más seguro es que perezcan, ¿verdad? Bien, otra cuestión importante que tenemos que mencionar y de que pues casi no se le menciona es el cambio climático. Los países de Centroamérica, sí en general, pues están dentro de lo que se les considera el corredor seco, ¿sí? Y tenemos entonces que debido a este cambio climático, el fenómeno meteorológico del niño y la niña ya no se da cada 7 años, cada 10 años, sino que hoy permanentemente pues o tenemos el niño o tenemos la niña. Por ejemplo, en Centroamérica, del año 2012 al año 2016 hemos tenido sequías meteorológicas, inclusive entre 30 y 60 días, que ha hecho pues de que se pierdan millones de dólares
en la producción de granos básicos, lo que no solamente afecta a las cosechas, sino de que también las personas se endeudan, los campesinos, y aparte de ello pues ha aumentado el precio de los granos básicos. También tenemos nosotros de que ha aumentado el número de huracanes, de depresiones tropicales, en donde ya en un día, 2 días, cae agua que tendría que haber caído en una semana, en 15 días, y esto pues está generando deslaves, está generando también la negación de los cultivos, la pérdida de la ganadería. Entonces pues las personas en ese sentido se ven obligados a emigrar del país. A veces lo hacen de forma transfronteriza, a nivel regional, y a veces pues extrarregional, hacia los Estados Unidos principalmente, ¿verdad? Entonces estas serían de alguna forma las causas generales que están generando la migración en los países del Triángulo Norte y México. El orden en que han sido colocadas no quiere decir de que sea las económicas la causa principal, sino de que esto es muy discutible en cada país, ¿verdad? Entonces, continuando, vemos quiénes migran, ¿sí? Entonces, nosotros desde la academia, tanto en reuniones nacionales, en reuniones regionales, sobre todo pues de Mesoamérica pues para los colegas de Sudamérica, de repente si no conocen el término, no lo manejan muy bien, es un término que se maneja prácticamente desde el siglo XIX, en donde se considera pues que la Mesoamérica es la región que abarca desde México hasta Costa Rica y Estados Unidos por lazos históricos, lazos culturales, lazos de identidad y posteriormente pues las cuestiones económicas, ¿sí? Entonces tenemos nosotros de que en Mesoamérica, cuando hay estas reuniones, decimos que la migración no tiene religión, la migración no tiene credo político, no tiene origen étnico, no tiene edad, no tiene preferencia sexual, porque de nuestros países emigran de todas las religiones, tanto de los católicos como de las denominaciones protestantes, de todos los partidos políticos sin excepción, de todos los sectores sociales. También pues migran muchas personas de afroamericanos, pueblos originarios, y desde el punto de vista de la preferencia sexual, pues allí igual emigran personas heterosexuales como de la diversidad sexual. Y en relación a la edad, pues también no hay edad, aunque obvio el rango que emigra con mayor frecuencia está comprendido entre los 15 y los 29 años, o sea, gente sumamente joven, y por eso nosotros decimos que la migración es una descapitalización humana de nuestros países. Entonces, en relación a la edad, también quisiera pues acotar de que hay muchas mujeres que estando embarazadas pues deciden migrar para que sus bebés nazcan en los Estados Unidos, con aquella esperanza de que por tener un hijo o una hija nacida en territorio estadounidense, que va a ser ciudadano estadounidense, automáticamente les van a dar a ellas su regularidad migratoria, cuestión de que es falso, totalmente falso, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que también podemos anotar de que si bien es cierto, migran de todos los sectores sociales, pero
generalmente quienes más migran son los sectores menos favorecidos económicamente, los sectores más vulnerables. Y aquí quiero hacer énfasis de que prácticamente desde finales del siglo XX y pues este siglo XXI se está incrementando el flujo de mujeres, ¿verdad? Y ya también posteriormente se ve visibilizado e incrementado el flujo de niños, niñas y adolescentes. Es más, pues en el año 2014, entre junio y julio específicamente, tuvimos una crisis humanitaria, no de los países mesoamericanos y México, sino que de Estados Unidos, en donde prácticamente colapsaron todos los sistemas de servicios sociales estadounidenses, pues, y ellos lanzan esa alerta de crisis humanitaria, pero de ellos, no de nosotros. Teniendo en cuenta también, pues, y aclarando que los niños y las niñas siempre han emigrado, siempre. Lo que pasa es que es un fenómeno invisibilizado. Si no se hubiera dado ese problema en los servicios sociales de Estados Unidos, quizás seguiríamos diciendo de que no hay esa migración, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que migran pues las personas de los sectores más populares que no encuentran trabajo, personas que no tienen acceso a la educación, personas que se dedican a la economía informal que es tan vulnerable, campesinos que por el cambio climático obviamente ellos no saben cuándo van a tener o no van a tener una buena cosecha, ¿sí? Y mujeres, niños, niñas y adolescentes, y también la población LGTBI se ha incrementado muchísimo, pues, porque tenemos políticas no inclusivas, no se educan de forma correcta a los miembros de las policías nacionales, constantemente son objeto de violencia, son discriminados por su familia, son discriminados laboralmente, violentados también porque los agreden no solo verbal sino que físicamente. Entonces también ha aumentado el flujo de personas LGTBI, ¿verdad? Entonces esto sería en relación a quienes migran. En relación a las características generales de la migración. Bueno, aquí voy a ser muy general, ¿verdad? Tenemos en primera instancia que señalar que tanto México, Guatemala, El Salvador y Honduras tienen una cuádruple característica. Somos países de origen, es decir, expulsores de población, somos países de destino, somos países de tránsito y obviamente somos países de retorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dice de que hay alrededor de 11 millones de personas mexicanos solamente en los Estados Unidos, la mayoría de ellos de forma irregular, ¿sí? En el caso de El Salvador, cifras oficiales hablan de aproximadamente 3 millones de personas, solo que aquí hay que hacer la aclaración de que se están incluyendo las segundas y las terceras generaciones, que a veces pues sí son de origen salvadoreño, pero ya están un poco desarraigados de la identidad, de la historia del país. En cuanto a Guatemala y Honduras, pues las cifras no son como muy claras, pero cada uno de estos países, cada uno tiene menos de 1 millón de personas migrantes en Estados Unidos. También hay que decir de que le damos mayor importancia a Estados Unidos porque es el país del sueño americano, ¿verdad? Que realmente se transforma en una pesadilla, sobre todo pues por el recorrido, lo que nosotros le llamamos la ruta del migrante. Y también sabemos de que trabajar en Estados Unidos
de forma irregular, implica que no vamos a ser sujetos de derecho, nos van a pagar menos, no vamos a tener acceso a la educación, no vamos a tener acceso a la salud, como la tienen los ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Entonces, como decía, le damos mayor énfasis a Estados Unidos porque ahí se encuentra que entre el 70, 80 e inclusive el 90% de las personas migrantes originarias de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero sí, pues tenemos personas migrantes prácticamente en todas partes del mundo. Estaba revisando pues las cifras de los pasaportes expedidos por los diferentes consulados de los diferentes países que ya mencionamos. Tenemos en Australia, en España, en Italia, ¿sí? Tenemos en Francia, por supuesto, tenemos todos los países de Centroamérica, tenemos en Sudamérica, inclusive en África, en Asia, en mayor medida, pero nuestros migrantes pues están prácticamente en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, entre las características generales de la migración también tenemos que decir de que desafortunadamente los flujos migratorios son de forma irregular. No contamos con cifras estadísticas seguras y yo siempre hago esta aclaración, no es cuestión de que los gobiernos de cada uno de estos países no hagan todo lo necesario y suficiente para obtener estas estadísticas de saber cuántas personas tratan de emigrar al día, a la semana, al mes, al año. Es prácticamente imposible, ¿sí? Tenemos de que todos nuestros países tienen fronteras porosas, ¿sí? En el caso de El Salvador tenemos aproximadamente entre 250 y 300 puntos ciegos. Y somos un país tan chiquitito de apenas 20,000 kilómetros cuadrados. Aparte de los puntos ciegos, hay que señalar pues de que no voy a generalizar, pero sí hay autoridades migratorias corruptas en todos los países, inclusive pues en Estados Unidos. En un trabajo que hicimos hablamos inclusive pues de los migrantes VIP en los años principios del siglo XX, 2007, 2008, que eran personas que pagaban ya en ese momento 15,000, 16,000 dólares, pero les cambiaban totalmente la identidad. Viajaban con pasaportes, con la visa estadounidense, ¿verdad? Entonces, ¿quién les da esa visa? Entonces, no solamente son nuestras autoridades, sino que también las autoridades de los países receptores, los que entran en este juego de la corrupción, ¿verdad? Entonces, aparte de ello, tenemos que decir de que la migración también se da un fuerte flujo intrarregional, sobre todo hacia México. Nosotros en El Salvador, a partir del año 2001, con el proceso de la dolarización de la economía, nos hemos transformado en el sueño americano de los guatemaltecos y de los hondureños. Entonces, vemos nosotros que la cantidad de personas nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos se está incrementando. Igual no se tienen cifras oficiales porque entran por puntos ciegos. Sabemos de que la mayoría de hondureños, de nicaragüenses están en la región oriental del país, pero y las personas guatemaltecas sabemos que son guatemaltecos, sobre todo las mujeres porque visten su traje tradicional. Desafortunadamente lo están perdiendo porque nosotros en El Salvador seguimos siendo racistas y pues negamos nuestros orígenes indígenas. Entonces vemos una persona vestida con su traje tradicional y
inmediatamente decimos, el indito, la indita, ¿verdad? Entonces son cuestiones bastante duras en este sentido. Bueno, pues entonces tenemos de que dentro de estas características generales también somos países de tránsito, todos, sin excepción, y aquí pasan personas de todos los países, de toda la región latinoamericana, de África, del Caribe, de Asia. Hemos tenido casos en todos los países de rusos, turcos, sirios, sudaneses, de Chad, etcétera. O sea, pues, estas personas en tránsito, pues, son multinacionales y de todas partes del mundo, ¿sí? También podemos añadir decía acerca de las políticas migratorias, tanto en México como en los países del Triángulo Norte, que siempre han tenido una visión securitista, pero no una visión securitista desde los intereses nacionales, sino que desde los intereses de los Estados Unidos. Entonces tenemos leyes de migración sumamente restringidas. Sin embargo, nuestros gobiernos, cada uno de ellos, exige que cuando nuestros migrantes van en tránsito los traten humanamente, que los ayuden, que les informen. Sin embargo, cuando en cada uno de estos países se retienen, porque no dicen que les quitan la libertad, los retienen a todos, aquí no hay detenidos, están en la cárcel, pero no tienen libertad de movilidad. Entonces decíamos pues de que en esta visión securitista, sí, nosotros estamos guardando los intereses de Estados Unidos. Entonces la frontera sur de Estados Unidos no necesariamente es el río Bravo o Grande que se le llama, sino de que esa frontera cada vez se va haciendo más hacia el sur, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en México, con la iniciativa Mesoamérica, prácticamente se inició el proceso de militarización de las fronteras mexicanas, ¿sí? Nosotros también en Guatemala, El Salvador y Honduras, oyen inmediatamente que hablamos diferente y ya somos el extranjero. Incluso nos hacen pruebas de palabras que se dicen solo en X o Y país y las personas pues automáticamente responden y ya saben de que no son de ese país, ¿verdad? Tenemos también nosotros de que, como ya mencionaba anteriormente, en el mes de septiembre oficialmente se inaugura el Plan Frontera Sur de Estados Unidos, en donde viajar vía terrestre por México era una cuestión de película, porque creo que cada 10 kilómetros había un retén encabezado por la Marina Nacional, el Ejército, la Policía Federal de Camino, que según la ley es la única que puede detener personas migrantes en tránsito, policías municipales, ¿verdad? Y tenemos entonces nosotros de que esa implementación del Plan Frontera Sur incluso llega a el hecho de que, digamos, hasta el año 2014, las personas retornadas mayoritariamente eran vía aérea, o sea, provenían de Estados Unidos. A partir del año 2015, se voltea completamente esa perspectiva y ya vienen menos vía terrestre y empieza a aumentar paulatinamente las personas deportadas desde México. Incluso se firman protocolos de que las personas no tenían que pasar más de 3 días, o sea, 72 horas en los centros de
de retención mexicanos para ser devueltos hacia su país. Entonces, pues, planes de migración segura, de deportación, bueno, ellos dicen repatriación, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con este término porque repatriarse implica un acto de voluntariedad. Me voy de este país porque yo quiero. Deportar es que por haber transgredido las leyes migratorias, haber ingresado de forma irregular a ese país, te expulsan, ¿verdad? Pero bueno, ponen las cosas bonitas cuando no lo son, ¿sí? Entonces, quizás me quedaría aquí en relación a las características generales de la migración e iríamos ahorita a los retos y desafíos que creo que no solamente están amenazando a los países del Triángulo Norte y México, sino que prácticamente a todas las personas migrantes que se encuentran en estos momentos en Estados Unidos. Es más, pues ya desde el punto de vista periodístico se habla de la era Trump, ¿verdad? Y tenemos pues de que ya en su campaña electoral el señor Donald Trump decía de que de México y como mexicanos ven a todos los centroamericanos, solamente llegaban violadores, traficantes de drogas, asesinos, o sea, decía de bad men, o sea, las personas malas que llegaban de Estados Unidos, y él se comprometía a que iba a tener una política migratoria mucho más dura, ¿verdad? Entonces ya sabíamos nosotros, los países del Triángulo Norte y México, de que estaban en peligro la iniciativa del estatus de protección temporal, o sea, el TPS, que prácticamente se empieza a aplicar desde 1990 para nosotros los salvadoreños hasta el año 2001, después de los dos grandes terremotos que hubieron. Sabíamos también de que peligraba los procesos de asilo de niños, niñas y adolescentes que se habían ido de nuestros países a partir del año 2012 como producto de la violencia social generada por las maras, y también pues el alivio migratorio que el señor Obama les había dado a las personas migrantes que habían llegado al país de forma, llamémosle así, involuntaria, porque sus padres los habían llevado cuando eran adolescentes, o sea, el DACA, y que popularmente se conoce como el Dreamer. Los Dreamers estaban en peligro, ¿verdad? Entonces, consideramos de que el señor Donald Trump, al suprimir el CAM, que es el programa de alivio para los niños de Mesoamérica, víctimas de la violencia social, pues ya lo suprimió, ya no hay más visas humanitarias, ya no tienen posibilidad de asilo, ¿sí? Esto está totalmente anulado. Tenemos de que el TPS, pues, primero se lo suprimen a Nicaragua, a Honduras le dan 6 meses, a nosotros nos han dado 18 meses, pero pues era de esperarse. Entonces, consideramos de que en ese sentido, pues, es bastante dura la situación, porque nuestros países, México, Guatemala, Honduras, en El Salvador, siempre hacen cuentas alegres con el recibimiento de las remesas. Tenemos nosotros que a partir de la ascensión al poder del señor Donald Trump, milagrosamente pues el flujo de remesas ha aumentado entre el 6 y el 10% en cada uno de estos países, ¿verdad? Porque la gente de alguna forma u otra dice, si me echan, pero por lo menos voy a tener algo en el país. O sea, ha habido un proceso de preparación de estas personas porque el Señor está cumpliendo esas promesas, ¿verdad? Entonces tenemos tanto así de que
en el discurso que dio sobre el estado de la nación, el señor Donald Trump pues dijo de que en temas de política migratoria iba a tener 4 puntos principales. La primera es de que se comprometía de alguna forma a concederle la ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes amparados bajo el sistema de alivio DACA, o sea, los Dreamers, ¿sí? Pero a cambio, pues, él quiere reforzar la seguridad del país a través de la construcción de un muro más largo en la frontera sur de ellos, contratar más agentes de la ICE, de la patrulla migratoria, etcétera, ponerle fin a la lotería de visas y también el fin a la inmigración en cadena. O sea, pues, de que las personas migrantes que están en Estados Unidos de forma regular, entre ellos TPS, Dreamers, que tienen residencia, pues ya no permitirles que manden a traer a sus países a sus esposas, a sus hijos menores de 21 años, a sus familiares cercanos, pues padre, madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos de que estos son los retos, los desafíos que nos está planteando el señor Donald Trump, que pues tenemos nosotros que sentarnos a trabajar para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, también recordemos que tenemos las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos que se van a dar el 6 de noviembre del presente año. Entonces, el tema migratorio sigue siendo una bandera del señor Donald Trump para ganar a aquellos votantes que le ayudaron durante para el triunfo, para llegar a ser presidente. Y también algunas otras personas que ante la serie de atentados que se han estado dando últimamente dicen que él tiene razón, que somos terroristas, ¿verdad? De acuerdo a los análisis, por ejemplo, de el secretario ejecutivo de la Alianza Américas, el señor Oscar Chacón, él decía pues de que no hay nada claro, que no hay esperanzas pues de que los demócratas ganen en la mayoría, tanto en el Congreso como en la Cámara de Representantes. Entonces, tenemos nosotros de que parece ser de que entre las estrategias que se desarrollaron para tratar de salvar el DACA y el TPS, pues no hubieron varios fallos. Los diferentes actores, tanto gubernamentales como de las organizaciones civiles, tanto en Estados Unidos como en nuestros países, no actuaron de forma conjunta. Y entonces, pues, si bien es cierto, el TPS ya es insalvable, pero sí luchar por una reforma no integral, como dice el señor Donald Trump, pero sí pues con un rostro humano que le permita a todas las personas que fueron favorecidas por el TPS que automáticamente pues les concedan la residencia permanente en Estados Unidos, porque estas personas han demostrado que son personas honestas, que son personas que respetan el orden político, social y económico de los Estados Unidos, han pagado rigurosamente sus impuestos y son personas que están contribuyendo no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, al desarrollo de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también hace falta una estrategia conjunta de los gobiernos de México y de los países del Triángulo Norte para ir de forma conjunta a hacer lobby, pero sobre todo pues con los senadores republicanos que pues ya sabemos tradicionalmente son los más reacios en el tema migratorio, y también pues las organizaciones de la sociedad civil
tienen que actuar de forma conjunta, o sea, no los mexicanos por un lado, los hondureños por su lado, sino de que nos tenemos que conjuntar para hacer estrategias de trabajo común, y no digo ya para un DACA, para un TPS, sino que para una reforma migratoria en Estados Unidos con un rostro humano, ¿sí? También pues tenemos nosotros que en este año 2018 se va a dar una reconfirmación del Pacto Mundial para las Migraciones para las personas migrantes y refugiadas, ¿verdad? Que ellos hablan de una migración ordenada y segura, pero ahí no nos ponemos de acuerdo, porque para nosotros ordenada y segura es que vayamos con visa y con todos los prerrogativas para tener acceso a la salud, para tener acceso al seguro, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso obviamente depende de cada país, y pues políticas menos restrictivas, y tratar de insertar a estas personas también desde el punto de vista sociocultural, enseñarles el idioma a los que no lo pueden y otras cuestiones. En esto hemos tenido pues varias reuniones aquí, tanto con México como los países del Triángulo Norte, en consultas para nuestras propuestas para ese Pacto Mundial de las Migraciones, ¿verdad? Y quizás con esto terminaríamos. Allí, pues quizás, no sé si me largué mucho tiempo o qué, pero perdí la sensación, espero no haberme salido mucho, y quizás pasaríamos al espacio de preguntas y respuestas. Hola. Perfecto, muchísimas. Hay muchos trabajos, sobre todo en México, en donde se aborda los impactos que tiene la migración en las mujeres, pero sobre todo pues las mujeres cuando van en tránsito, las mujeres que se quedan, o sea que sus esposos han migrado, y el impacto sobre todo pues en lo laboral de las mujeres migrantes, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que desde el punto de vista de género, las mujeres cuando van en tránsito, o sea en la ruta del migrante, ya sabemos desafortunadamente que son las más propicias a caer en las redes de la trata de personas, que bien puede ser para prostitución o trabajo esclavizante, ¿sí? También tenemos que pueden caer dentro de lo que se le llama la pornografía, sobre todo las niñas y adolescentes, y también pues que eso no solamente son las mujeres, pero últimamente se quiere hacer un poco más de estudios, porque hay muchos secuestros, no para pedir que den un rescate, sino de que están habiendo muchos muertos y desaparecidos para quitarles sus órganos, o sea que hay tráfico de órganos también en la ruta del migrante. Tenemos nosotros de que las mujeres, aparte de ser las víctimas más propicias para la trata de personas, también pues son objeto de violencia sexual. Por lo menos aquí en El Salvador se sabe que hay un botiquín especial para las mujeres, en donde se incluyen píldoras de emergencia para que se tienen que tomar antes de las que pasen 72 horas, inyecciones anticonceptivas, pastillas anticonceptivas, y se lo toman desde las adolescentes hasta las mujeres adultas. Entonces es como una naturalización de que las mujeres van a ser víctimas de abuso sexual. Y también se da el otro punto pues de que
hay muchas mujeres que dentro de esa naturalización de la violencia en contra de ellas mismas a veces propician tener algún tipo de relación íntima con los coyotes para asegurarse de que sí van a pasar la ruta del migrante y que van a llegar vivas y seguras a su país de destino, ¿verdad? Eso en relación a la ruta del migrante. En relación a las mujeres que se quedan, también estos, aquí en El Salvador, generalmente y en los países del Triángulo Norte y México, los estudios siempre han ido más encaminados a ver, analizar cómo cambian los roles familiares y cómo se hace el uso de remesas, ¿verdad? Entonces, sobre todo a eso se han inclinado más los trabajos y cómo esto impacta de repente cuando llegan los esposos o compañeros de vida que encuentran una mujer mucho más empoderada, una mujer que se ha visto obligada a tomar decisiones de vida. Entonces, como que hay un choque, ¿verdad? Entonces, esa es la otra cuestión de las mujeres que se quedan. Nosotros acá en El Salvador hicimos una investigación acerca del impacto de la mujer, de las migraciones en la mujer y en la familia, y vemos pues de que estos impactos no solamente es la cuestión de los roles familiares, no solamente es en el mejoramiento de la calidad de vida a través de las remesas, del empoderamiento de las mujeres, también los choques que hay con la familia, de sus esposos, de sus compañeros de vida, sino también analizamos el hecho de que muchas mujeres, ya sean las esposas y sobre todo las mamás de las personas migrantes, tienden a somatizar la ida de sus seres queridos. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una propuesta acerca de los duelos migratorios de las personas que se quedan y hicimos una serie de etapas que va desde el momento en que se toma la decisión de migrar, cuando es comunicada a la familia, la ruta, que es el proceso más duro porque no saben si están vivos o muertos, ¿verdad? Porque a veces aunque lleven sus teléfonos, sus móviles, los pierden en el camino, qué sé yo, no se pueden comunicar, entonces es bien duro. Entonces trabajamos ese concepto que obviamente no lo inventamos nosotros, sino que lo tomamos de un psicólogo español, pero que él hablaba de los duelos migratorios de la persona que llega, ¿verdad? Cómo se ven afectados. Entonces hemos hecho eso. Y en relación a los impactos de género de las mujeres ya en la sociedad de recepción, veíamos, y casi todos los estudios lo han corroborado, de que las mujeres normalmente pues hay una extensión de los servicios ¿cómo se le llama?, de atención familiar, porque normalmente las mujeres se dedican pues a labores de limpieza, de cocina, de cuidado de niños, de adultos mayores, de personas enfermas, ¿verdad? Entonces es como una extensión de los roles que ya tenían asignados dentro de la propia sociedad de origen a esa situación. Es más, también nosotros a veces planteábamos la hipótesis de que normalmente la mayor cantidad de personas que llegan deportadas a sus países son hombres y no son mujeres, porque las mujeres normalmente están residiendo en las casas de sus empleadores, entonces no salen mucho a la calle como es lo normal para los hombres, ¿verdad? No envían a mujeres porque se pasaron un alto, porque andaban pasadas de copas, cuestión que es lo más normal que suceda con los hombres. Entonces, más o menos esa sería la situación del enfoque de género. No sé si
si queda la pregunta ahí más o menos respondida. Bien. Que todos han tenido, y pues nos vemos el 19 de febrero para estar con la doctora Gina Marcilio Pompeo. Ajá. Y pues vamos a aprender mucho también porque pues como decimos, estamos en la misma región, pero a veces nos centramos más en nuestros países y en nuestra región y no más abajito de Centroamérica. Entonces sí, muchas gracias.